corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom a todos, bienvenidos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartir de estos estudios que diariamente llevamos a todos ustedes. En esta oportunidad, continuando con el estudio del libro de Mateo, hoy estaremos estudiando el capítulo 11 de este evangelio. Así que muchas gracias a todos los que se conectan a esta hora, muchas gracias a los que sacan el tiempo diariamente para compartir con nosotros de estos estudios. Vamos a orar y a dar inicio en este día al estudio de hoy. Gracias, Padre, te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad y por tu palabra, Señor, que nos instruye día tras día. Queremos agradecerte a ti por ello, Señor, y acercarnos delante de ti, Señor, con corazón dispuesto para escuchar tu voz, tu palabra, para que seas enseñándonos, hablando en nuestros corazones, Rey Eterno. Y seas tú, Padre Eterno, aquel que guíe nuestros pasos en todo momento, para que no nos desviemos, Señor, de tus caminos, Señor. Gracias te doy, Padre, por mis hermanos, Señor, por la disposición que tienen siempre a acudir a buscarte, Señor, y a escuchar de ti. Gracias te doy, Padre, por el tiempo de estudio que nos das diariamente, Señor. Que estas palabras alimenten nuestro espíritu, Señor, fortalezcan nuestra vida, Señor, y nos hagan acercar cada vez más a ti, Señor. Gracias te damos en los méritos y en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Mateo. Y vamos a entrar de una vez en materia. Dice el capítulo 11, versículo 1, cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, recordemos que el día de ayer vimos la elección de los 12 apóstoles, ¿no? Aquí dice que cuando ya termina de instruirlos a ellos en lo que harían, que ayer vimos que les dijo, no entren por camino por ciudades de samaritanos, no sé qué, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Eduardo hizo la explicación acerca de esto, que los invito para que vean el capítulo 10 y pues los capítulos anteriores para seguir el hilo de todo este texto. Luego de eso, de esas instrucciones dice, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Sí? ¿En las ciudades de quiénes? De sus discípulos. ¿Sí? Recordemos que él empieza su ministerio en Capernaum, en Galilea, al norte de Israel. Y sus discípulos, en su gran mayoría, todos eran de allí. Así que él arranca por ese lado, ¿no? De hecho, la instrucción que él les dice es, vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo primero que hace Yeshua es empezar a predicar en ese lugar, donde las ovejas de Israel fueron dispersas, ¿no? Recordamos la división del reino, las 10 tribus en el norte, las 12 en el sur, la cautividad de los asirios, la dispersión de las tribus. Pues Yeshua arranca su ministerio predicándole a las tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso va a las ciudades de sus discípulos a predicar. Y dice el verso 2, y al oír Juan, en la cárcel los hechos del Mesías, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, fíjense acá, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Yeshua les dijo, id y hacer saber esto a Juan, las cosas que oísteis y visteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres, es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bueno, aquí acontece algo, y es que Juan, al igual que pues Yeshua tenía discípulos, ¿no? Tenía gente que le seguía. Juan era un hombre particular en aquella época. Y Juan manda a preguntar, Juan era el bautista, ¿no? El que lo bautiza en el Jordán, que era familiar de Yeshua, él era primo de Yeshua. Sí, él era el hijo de Elizabeth, que era hermana de María. Y manda preguntarle a Yeshua que si él era el que habría de venir o si esperarían a otro. ¿Por qué Juan le preguntaría al Mesías si él era el que habría de venir? ¿Con respecto a qué? ¿Quién era el que habría de venir?
Pues la Torá siempre ha mencionado, y los profetas mencionaron, acerca de la venida de un Mesías, ¿no? De un rey prometido a Israel que restauraría a Israel. Pero ¿por qué si Juan, cuando lo bautiza, le dice, yo no soy digno de desatar ni siquiera tus sandalias, bautízame tú a mí, no sé qué? ¿Por qué ahora tendría una incredulidad y le mandaría a preguntar con sus discípulos, oye, ¿tú sí eres el que debe venir o no? ¿O esperamos a otro? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería la razón de que esto aconteciera? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen alguna opinión alguno? Porque pues ya en el jornal como que había afirmado de que este era el Mesías, pero ahora vuelve y le pregunta como, oye, si tú eres o no eres. Pues yo me imagino que porque ellos esperaban a una persona que viniera a liberar a su pueblo en batalla, dispuesto como a pelear físicamente por ellos. Y Yeshua no vino a hacer eso. Yeshua vino más como de una manera noble, de una manera calmada, sumisa, a hacer milagros, a predicar, pero en ningún momento a revolucionar a nadie. Sí, esa es la clave del asunto. Juan como un hombre que, por más de que fuese distinto a los de su época, en cuanto a testimonio, a vida, él era un judío también que esperaba la venida de un Mesías que liberara al pueblo de sus enemigos, ¿no? Entonces, cuando él empieza a ver que Yeshua no arranca buscando un ejército, formando gente para la guerra o alguna cosa para liberar a los judíos de la mano de los romanos, pues entonces él se pregunta y dice, oye, ¿tú sí eres el Mesías o esperamos a otro? ¿Tú sí eres el que viene a liberarnos o esperamos a otro? ¿No? Entonces, viene esa duda en Juan, que todos, de hecho esa es la duda que todos han tenido a lo largo de la historia, y en cuanto a los judíos me refiero, de que si era el Mesías, si Yeshua era el Mesías o no lo era. ¿Por qué? Porque esperaban, como decía Eli, una persona que los liberara de sus enemigos, que viniera y los rescatara de la mano de los romanos. Pero Yeshua no empezó a hacer eso, ¿no? Ahora, es normal que eso acontezca en Juan, no es de extrañarse, porque todos esperaban lo mismo. Pero por eso, cuando le preguntan a él, Yeshua le responde en el verso 4 y le dice, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, ¿no? Era caleño. ¿Oís? ¿Veis? Era caleño ahí Yeshua hablando, no mentiras. Hágale saber a Juan las cosas que han oído y que han visto. ¿Y qué es lo que han oído y que han visto? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Así que Yeshua le dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo aquí, que es lo que el Mesías prometido fue enviado a hacer. ¿Dónde está escrito eso? Isaías 35, del 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de caña y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y serán llamados camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Así que cuando Yeshua le manda a decir a los discípulos, con los discípulos de Juan, estas palabras a Juan, yo estoy cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías de mí, ¿cierto? El Mesías no solamente vendría a liberar a su pueblo, o bueno, sí viene a liberar al pueblo, pero la manera en la que yo vengo a liberar al pueblo es en todas estas cosas. Los ciegos vean, los sordos oigan, ¿sí? A abrir caminos en medio del desierto, a que hayan torrentes en la sequedad, a que los lugares secos se conviertan en estanques, a que haya vida nuevamente en esta tierra. Eso es lo que estoy haciendo. Y mira las evidencias, Juan. ¿Cuáles son? Los sordos oyen, los muertos se resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El que dice Isaías 61.
cuando dice en el verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me envió a predicar buenas nuevas. Esa palabra evangelio que está escrita aquí en Mateo es la misma que en Isaías 61:1, es traducida como buenas nuevas. El evangelio es un buen mensaje. Así que Yeshua le dice a los discípulos de Juan, yo he sido enviado a traer ese buen mensaje del que habló el profeta Isaías. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel y a proclamar el buen año a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que nos damos cuenta aquí que la predicación de Yeshua y los hechos que estaba haciendo Yeshua eran evidencia de que él sí era el Mesías. Por eso le dice a Juan, no te preocupes, Juan, mira las evidencias, mira que el Mesías está haciendo lo que el profeta Isaías mandó que hiciera. Ahora falta la parte de destruir a sus enemigos y de esto, pero el Mesías arrancó su ministerio así. Y aquí vamos a notar algo, y es que lo primero que debía hacer el Mesías era esto: anunciar la liberación, empezar a rescatar a la gente, y luego sí que viniese la venganza, porque en Isaías no solamente menciona el que los ciegos vean y todas estas cosas, y que la misericordia para los que la necesitan, sino también la venganza de Dios, dice ahí. Pero ¿por qué llegó solamente Yeshua hasta la primera parte de lo que dice Isaías con respecto a la venida del Mesías? Porque solamente habló acerca de vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y no llegó al momento en el verso 2 de Isaías 61 donde dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Pues en este capítulo vamos a ver que la disposición de parte del Mesías para empezar a hacer su obra estuvo. Pero vamos a notar en las palabras de Yeshua aquí que cuando llegó a los suyos no estaban preparados para que toda la profecía de Isaías se cumpliera. Por eso llegó solamente hasta un punto, y fue hablar acerca de las misericordias, del perdón, del amor, de la restauración, pero no ejercer el juicio y la venganza sobre los enemigos de Israel. Pero no porque no lo pudiese haber hecho, sino porque los que lo recibieron no estaban todavía preparados para este asunto. Todavía no había disposición de parte de la nación para que el Mesías hiciera la segunda parte de lo que dice Isaías 61, y es la venganza de Dios sobre los enemigos de Israel. Y ya vamos a ver qué más dice Yeshua con respecto a eso. Pero hasta este punto, lo que le está diciendo a Juan es, mira que hay evidencia de que yo soy el Mesías, no te afanes, no te angusties, yo soy el Mesías. Y dichoso, verso 6 de Mateo, y dichoso es el que no haya tropiezo en mí, ¿no? O sea, muy bendecido es el que no tropieza viendo la obra que yo estoy haciendo. Dichoso el que no tropieza, dichoso el que viendo todas estas cosas avanza y cree en lo que yo estoy haciendo. Verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y mientras que los discípulos de Juan se iban a anunciarle estas cosas a su maestro, a Juan, Yeshua empieza a hablar acerca de Juan el Bautista, de su primo, y le pregunta a la gente, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿No? Juan venía ¿de dónde? Del desierto. Juan venía de lo más probable es que viniese de la región del Qumran, de por allá. Así que les pregunta a la gente, ¿ustedes qué esperaban ver de Juan? ¿Salisteis a ver qué? ¿Una caña sacudida por el viento? Y seguramente menciona esto por el hecho de que Juan era un hombre que al momento de predicar el mensaje,
era muy apasionado, ¿no? Y tener una caña sacudida por el viento hablaba acerca de ese ímpetu con el que Juan predicaba y hablaba a la gente, ¿no? Ese tipo de personas que cuando están predicando se mueven y baten las manos y hacen. Le pregunta a Yeshua a la gente, ¿ustedes qué esperaban de Juan? ¿Qué salieron a ver de Juan? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Por su mensaje? ¿O salisteis a ver qué? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y cuando vemos la vestidura de Juan, ¿cómo era? Dice que se vestía con pelo de cabra, de camello, papi cierra. Con pelo de camello, ¿cierto? Comía miel, ¿cierto? Langostas, ¿verdad? Era un hombre que en su apariencia no mostraba a un hombre importante, ¿cierto? Por eso dice acá, he aquí los que llevan vestiduras delicadas, ¿dónde están? En la casa de los reyes se sientan, allá están. Pero Juan no era un hombre así, Juan era un hombre distinto a los demás, ¿no? Hoy en día, cuando uno piensa de un gran predicador, pues no sé, esperan que llegue en jet, ¿cierto? En limusina y se baje con el vestido de Christian Dior, o yo me Christian Dior hace vestidos, de Gucci o alguna cosa, o de Prada o alguna cosa que se vista bien, ¿no? Que digan, uy, sí, a pantalla. Pero Juan era todo lo contrario, un hombre vestido con piel de camello, ¿cierto? Seguramente con el pelo largo por ahí, y un hombre así como barbado, de pronto muchos dirían dejado, ¿no? Una persona así como que poco le importa eso. Entonces Yeshua les dice, si ustedes esperaban que viniera en jet, en avión privado, pues les digo que esos están allá donde están los reyes. Este no era Juan. ¿Qué salisteis a ver? Verso 9. ¿A un profeta? Les pregunta Yeshua. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Dónde está escrito esta palabra? ¿Dónde está escrito que el Señor enviaría un mensajero delante de ti para que preparara el camino? ¿Quién habló eso? Bueno, Isaías menciona eso, pero aquí propiamente está citando al profeta Malaquías. Malaquías 3:1 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a sus hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Yahweh ofrenda en justicia, y será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Bueno, entonces, Yeshua cita acerca de Juan el Bautista una palabra que el profeta Malaquías, cientos de años atrás, mencionó. No muchos, porque Malaquías fue de los últimos profetas antes del Mesías, ¿no? Malaquías es como 300 años antes de Yeshua, o sea que no era tan lejano. Aunque como hablaba ayer Eduardo, pues una profecía de 300 años era mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera alcanzamos a vivir 50 y ya estamos diciendo que ha pasado. Pues aquí llega Yeshua, le dice, lo que ustedes salieron a ver es un profeta, pero no cualquiera, más que un profeta. Ese Juan es más que un profeta. Porque de este escribió el profeta Malaquías, donde dijo, yo envío un mensajero delante de tu faz para preparar el camino. Y Juan el Bautista, ¿cuál era su mensaje cuando empezó a hablar? Arrepentidos, convertidos, ¿cierto? Preparando el camino al Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Y dice, confirmando acerca de Juan, verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Bueno, dos momentos. Uno, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
¿Por qué razón diría Yeshua esto? ¿Por qué diría que entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista? Si Yeshua está diciendo esto, incluiríamos desde Abraham para allá adelante a cualquiera, incluido Moisés, incluido Daniel, Jeremías, Isaías, Elías, que hizo llover fuego del cielo. Dice Yeshua, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y uno diría, pero seguramente Moisés fue mayor que Juan, ¿no? ¿Por qué Yeshua mencionaría acerca de Juan que este era mayor que todos los demás que habían nacido antes que él? Porque le estaba viendo el cumplimiento de la palabra del Mesías. ¿Qué más creen? ¿Qué más podría ser? Porque fue el que le bautizó. Porque preparó el camino. Pero, bueno, sí preparó el camino, pero todos los profetas antes de él también prepararon el camino. Digamos que todos anunciaban lo mismo. Porque pues aquí cita Malaquías, cita Isaías. Y estos profetas cientos de años atrás también ya lo habían profetizado. Incluso Moisés había dicho, uno como yo les levantará el Señor, a él lo oiréis. Para mí porque él estaba ahí viviendo los hechos proféticos y fueron inmediatos. Ajá. ¿Sí? No lo pudo ver. Una cosa es, exacto, una cosa es anunciar 1000 años antes, ¿no? Otra cosa es anunciar y que se acontezca ahí, al instante, ahí mismo. Por eso Yeshua menciona acerca de Juan el Bautista que este era mayor que cualquier otro que haya nacido de vientre de mujer. Incluso de Moisés, porque aunque Moisés dijo, uno como yo les levantará al Señor, no lo vieron. ¿Cierto? Aunque Isaías dijo que vendría el ungido, no lo vieron. Aunque Malaquías, que fue el último 300 años atrás, dijo, tampoco lo vio. Pero Juan dijo, hay uno que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar ni siquiera sus sandalias. Y lo bautizó, ahí mismo. Así que, en cuanto a esto, Yeshua dice, este es mayor que todos, porque él lo profetizó, lo anunció y se cumplió. De una vez, no quiere decir que los otros no, porque de hecho Juan el Bautista citaba era a todos los profetas anteriores que él. Pero él tuvo el privilegio de verlo, la promesa cumplida ahí del Mesías. Por eso mayor que Juan el Bautista, dice Yeshua, ninguno hay. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿No? Y qué bonito este pedazo, porque este cumple la profecía, las profecías, Juan, siendo aquí el mensajero que vendría antes que el Mesías, anunciando su llegada. Pero el Mesías dice, pero aunque este sea el más grande, cualquiera pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Hablando acerca de todos aquellos que, escuchando la voz de aquel profeta y las palabras del Mesías, se acercan con corazón dispuesto, con fe verdadera y genuina en el Hijo de Dios, pues dice, cualquiera de ustedes es más grande que él. Porque él anunció y se cumplió. Ahora, cualquiera de ustedes que crea en mí, ¿cierto? Y en lo que se anunció y en lo que se dijo y en estas palabras que se han cumplido, cualquiera de ustedes es mayor que él, porque empezarán a creer en sus palabras por fe. Y dice el verso 12, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y este pasaje del verso 12 a mí se me hace curioso, no sé si a ustedes se les haga curioso. Está hablando acerca de que mayor que Juan no hay ninguno, que cualquiera pequeño es mayor que Juan. Y de repente dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y uno diría, bueno, ¿y a qué caso viene esto? Estamos hablando de un hombre llamado Juan, de un profeta, ¿cierto? Que anunció. ¿Y por qué metería el tema de la violencia? Bueno, el reino de los cielos que se ha predicado, listo, ¿cierto? Pero él menciona que desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Yo les pregunto, este pasaje, digno de muchas predicaciones, o usado en muchas predicaciones hablando acerca de ser violentos, de esforzarnos, de alcanzar el reino de los cielos y todo eso,
¿No les suena un tanto extraño? Por el hecho de que el mismo Yeshua en el monte de las bienaventuranzas le dice a sus discípulos: bienaventurados los mansos, los que sufren, bienaventurados los que esperan, bienaventurados los que ponen la otra mejilla. ¿Y por qué de repente les diría el reino de los cielos sufre violencia y hay que ser violentos para arrebatarlo? Como que rompe un poco el esquema de la enseñanza del propio Yeshua, porque el Yeshua había dicho: sean mansos y humildes, ¿cierto? Sean pacificadores, bienaventurados los pacificadores. Todo el tiempo está hablando acerca de estar tranquilos, de hacer la paz, ¿cierto? Y de repente les dice, sean violentos para que lo arrebaten al reino de los cielos. Para mí no se refiere a eso. Tiene que ver con hechos trascendentales de la vida que solamente los que creen, Ujú. ¿sí?, podrán superar todas las cosas que el mundo ofrece, porque así parezca que el mundo te lleva de una manera seductora, ¿cierto? Solo para salir de ahí se necesita ser fuerte, ¿sí?, ir contra la corriente, asumir que hay promesas que llegan, no importando cuánto se demore, pero que tenemos que perseverar. A esa violencia se refiere. ¿Tienen ahí ustedes versiones de Lo que Biblia? hizo Pedro con el soldado que le quitó la oreja, Ajá. porque él vino a hacer violencia de otro estilo, ¿no? Bueno. ¿Qué dice Mateo 11, 12 en alguna otra versión? Desde el tiempo de Yohanan, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatar. Ok. Yo pienso que esta parte se refiere a que del tiempo de Yohanan para acá, la gente se levantó contra el reino de Yeshua, al punto que lo mataron por predicar el reino. Y solamente aquellos que prevalecieron firmes, que tuvieron, digámoslo así, el coraje y la valentía de ser radicales en lo que creían, porque muchos los mataron diciéndole: niegan lo que crees y no lo negaron nunca. Entonces se hicieron violentos, fuertes con lo que creían, y arrebataron eso, se llevaron eso a la tumba, pero no se dieron ante los requerimientos de las demás personas que querían sacar de ellos esa creencia que ellos habían tenido. Sí, es que es curioso ver esta traducción de la Reina Valera que diga estas palabras como que hay que ser violento para arrebatar el reino de los cielos, cuando el mismo Yeshua dijo que seamos mansos, ¿no? Cuando vemos otras traducciones, incluso la tuya, esa que leíste tú, dice algo distinto, cambia el panorama. Vuelve y léela y verás. Desde el tiempo de Yohanan, el que sumerge en agua, hasta ahora el reino de Yahweh sufre violencia. Los violentos están tratando de arrebatar. Los violentos están tratando de arrebatarlo. Mira lo que dice la versión NTV, la nueva traducción viviente. Dice: desde los días de Juan el Bautista, que comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando, ¿no? Ahora mira lo que dice la versión Dios habla hoy. La Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, el verso 12, dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Así que tiene un poco más de lógica con la misma predicación de Yeshua y con lo que estaba sucediendo, y era que desde que Juan empezó a predicar que vendría el Mesías, ¿cierto?, las cosas se han empeorado, se ha puesto más grave porque han querido atacar ese mensaje del reino, de que el Mesías llegó. Y todos se han levantado en contra de esa predicación, incluso los mismos de su nación, para querer quitar a aquel que decían era el Mesías, ¿no? Entonces por eso dice, desde que Juan empezó a predicar hasta hoy, este mensaje del reino, ¿cierto?, el evangelio, el de la restauración de Israel, bajo un Mesías, rey, pues se está sufriendo violencia. ¿Por qué? Porque hay gente que lo está atacando, porque hay gente que quiere acabarlo, y entre ellos pues también estaban los fariseos y los escribas que hacían esto. Mira lo que dice esta traducción católica. Desde
Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Y los más decididos son los que se adueñan de él. Ok, entonces, creo que aquí el asunto es que la traducción de esta Reina Valera puede estar un toquecito salida de tono, de contexto, porque creo que va más encaminado a que la predicación del Mesías, de Juan y de tus discípulos estaba siendo atacada por muchos y estaba siendo objeto de violencia, incluso de que la gente se levantara en contra de este mismo mensaje. Así que creo que no van tan encaminado al asunto de que tú seas valiente y de que seas violento para alcanzar las promesas que el Señor hizo, sino más bien era que en tiempos de Yeshua se estaba viendo un ataque frontal y directo a la predicación de él y de los por causa de que él se estaba proclamando como Mesías, que él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el que fue prometido, el que ha sido prometido. Entonces, esto para que lo tengamos presente, porque puede que esta traducción no le pegue tanto a lo que verdaderamente quería haber dicho o dijo el Mesías Yeshua, ¿no? Y digamos que el argumento, más que las traducciones, porque pues hay unas cosas que, hay unas traducciones que son traducciones, o sea, me explico, que cogen el texto original y lo traducen. Pero hay muchas que son paráfrasis de textos que ya fueron traducidos. Y cuando es una paráfrasis, pues yo leo y lo que entiendo lo plasmo como una traducción y así lo transmito. Entonces, en cuanto a las paráfrasis, pues pueden estar muchas viciadas en cuanto a la opinión del lector, de aquel que está parafraseando lo que leyó. Pero cuando tú coges el texto netamente y lo traduces, pues ahí ya hay otro asunto. Y el sustento podría ser la misma predicación de Yeshua en el Monte de los Olivos, que fue totalmente distinta a lo que está diciendo acá. Entonces, probablemente lo que esté diciendo acá no es eso, sino está diciendo estamos siendo atacados, ¿cierto? ¿Qué les dijo Yeshua? Ustedes los perseguirán, les harán peores cosas que las que me hicieron a mí. Eso concuerda más con que el mensaje del reino estuviese siendo atacado, a que tú seas violento para llevar el mensaje. Exacto. Todo el tiempo está hablando Yeshua de que ustedes la van a pasar dura, ¿cierto? Entonces, creo que va más encaminado a eso. Verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y le dice, y si ustedes quieren creer en la predicación de Juan, él es el Elías que habría de venir. El mensajero que prepararía el camino al Mesías, ¿verdad? Y por eso Juan fue, siguiendo en la tónica de lo que dijo Yeshua, fue mayor que los demás, porque dice aquí los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y Juan lo que dijo se resultó cumpliendo ahí mismo. Por eso él resultó siendo mayor. Dime. Pero por eso también la gente muchas veces dice que la profecía y la Torá tuvieron vigencia hasta Juan. Porque la palabra dice que profetizaron y la ley fue hasta Juan. En la traducción que yo tengo dice, porque todos los profetas y la Torá profetizaron referente a Yohanan. Es que es como el mismo pasaje que dice... La Torá se cumplió en el Mesías. Sí, que eso lo dice Pablo, ¿no? Que el fin de la ley es el Mesías. El fin de la ley. Y ese fin es como hasta es parecido hasta a este hasta de Juan, como de que hasta ahí llegó, y con Yeshua hasta ahí también llegó. Y el fin es que se cumplió en el Mesías toda la Torá para que se cumpliera. ¿Quién es el propósito? Más bien que todo el tiempo, Hay una cita que da Pablo también que dice que la ley es el haya. El ayo. El ayo, perdón. Hola, El no, ayo. está pensando en la nariz. Que te cuida, que te lleva, que te transporta Ujú. hasta el Mesías, pero no que después del Mesías ya no Ya haya. no hay ley. exacto. Entonces, lo que está diciendo aquí
es que los profetas y la ley hablaron acerca de ese momento todo el tiempo, de ese momento en el que Juan anunciaría la llegada del Mesías, ¿cierto? Y que con ese acontecimiento, todas esas profecías y esas palabras que en la ley estaban escritas, se estaban cumpliendo. Llegaban a su cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley todo el tiempo profetizó y los profetas anunciaron acerca de que, como dice la canción de un reconocido compositor, los profetas anunciaron que un retoño nacería y traería vida nueva al árbol muerto que yacía, ¿cierto? Y hasta la canta en rap y todo. Hasta ahí los profetas anunciaron ese momento. Juan tuvo el privilegio de verlo, ¿no? Si tuviésemos la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿a qué momento les gustaría llegar? A ese, haber visto. Hubiese sido genial, ¿no? Sí, sí. Pero de pronto estamos en el que es de la segunda. Claro, no, claro, puede que sí, pero si existiera un túnel del tiempo, probablemente un lugar muy, muy chévere para haber vivido, una época, era haber visto al Mesías enseñar y hablar. ¿Sí? ¿O se le hubiese gustado coger la pandereta allá al otro lado del mar y tin, 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 echando pandereta allá con María? Pero para mí ver el Mashiach caminando, siendo anunciado y verlo en esencia, todo lo que hizo, pues maravilloso. Sí. Y haber permanecido ahí al lado de la cruz hasta el final, porque la gente lo seguía por un momento y también muchos se Sí. atemorizaron y se fueron. Incluso sus propios Porque discípulos se esa atemorizaron. multitud que estaba en el monte donde él dio las palabras de bendición para cada uno, más que bienaventuranza, como muy bendecidos, Sí. realmente casi las dos. Porque no estaban cuando gritaron a Barrabás o a Yeshua, Sí. o estaban ahí metidos entre ellos camuflados diciendo que Barrabás. Sí. Está camuflado. Porque cuando Yeshua empieza a enseñar, pues él mismo dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Angosto el camino, estrecha es la puerta, que fue lo primero que les dijo allá en el monte a sus discípulos. Bueno, ahí no había escogido a los discípulos, pero sí estaban los seguidores más cercanos. Luego de eso que baja, él escoge a los 12, ¿cierto? Que él ve en ellos el por qué los llamó. Pero vimos que la predicación de Yeshua fue abierta para todo el mundo, pero no todos permanecieron hasta el final, ¿no? No todos siguieron sus pisadas y pues es fuerte que llegue el Mesías prometido, vean todas estas cosas y de repente lo ves colgado en una cruz muriendo, pues seguramente fue un choque muy, muy fuerte para todos ellos, claro. De hecho, camino a Emaús ellos estaban llorando y diciendo, no, ese Yeshua al que decimos, como que ese no era, ¿no? Pero bueno, cuando lleguemos a ese momento lo estudiaremos. El hecho era que el cumplimiento de las profecías y de lo que la ley había anunciado de que uno mayor que yo uno como yo les levantará al Señor, a él oiréis, que dijo Moisés, y los profetas que anunciaron al ungido del Señor, pues estaba cumpliendo ahí con la predicación de Juan. Y Yeshua les dice, y si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. Si ustedes quieren creer, Malaquías 4:5 dijo, he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Porque se espera es que mira, en Malaquías 1 dice envió mi mensajero. Y también dice en Malaquías que envió a Elías, ¿no? Entonces Juan probablemente pudo haber sido el mensajero, pero lo que sucede aquí es que el mismo Yeshua dice, este es el Elías que habría de venir, ¿no? Entonces, es extraño. Lo que pasa es que como sucede algo y es que primero Elías fue arrebatado, no murió. Él fue llevado, ¿cierto? Y la escritura dice que está escrito que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, ¿no? Pero Elías no muere. Él es llevado, él es traspuesto, ¿no? Vienen los carros de fuego y se lo llevan. Así que no sé si probablemente
Pues es que ahí, Yo lo que pienso ahí hasta eso como Enoch, pues es que no se puede afirmar que haya sucedido algo así. que sí murió, lo que pasa es que el Eterno se lo llevó para llevarlo el cuerpo a algún lugar para que no lo adoraran, porque como era, como lo que pasó con Moisés. Ujú. Pero es que la palabra del Eterno dice que en el cielo no hay nadie. Y ¿Que en el cielo no hay hospital? Sí, que en el cielo solamente está el Eterno, sus ángeles y el que bajó y volvió y subió. Ah, pues lógico, la gente, el acorde celestial del Eterno. Pero yo no creo que ni Elías ni Enoc no hayan visto muerte. Yo creo que todo ser humano tiene que morir. Y yo pienso que lo que fueron fue llevados para que la gente no adorara sus cuerpos. Pero de ahí a que no hayan muerto, yo no creo. Pues Bueno, yo lo que les no digo, puedo esperar lo que sea, él es poderoso para hacer. Sí, claro, Y pero hacerte esperar como le dijo a Joshua, y sí que- es extraño. Pues yo no estoy afirmando que Juan sea Elías que vino. de pronto que Juan Bautista haya venido con el espíritu de Elías es diferente. Pues no sé, el asunto es que Yeshua aquí dice, este es el Elías que han esperado ustedes. En Juan, en el Evangelio de Juan, cuando hablan acerca del testimonio de Juan el Bautista, dice que en el 19 dice, este es el testimonio de Juan con los judíos enviados a Jerusalén, sacerdotes, levitas, para que le preguntaron, ¿tú quién eres? A Juan. Confesó y no negó, sino confesó, el Mesías. Yo soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Yeshua dice, yo no soy el Elías ni soy el profeta. Pero Yeshua dice acerca de Juan, este es el profeta y este es Elías. ¿No? El que lo iba a anunciar a él. Entonces, más que pensar si este era el mismo Elías que venía, ¿no? Que para el Señor no sería nada imposible, loco. Pero Yeshua afirma de que este es el profeta del cual Malaquías dice envió a Elías. O al mensajero, de los dos. O sea, ambos. Al final en Apocalipsis también hay una cita de aparecen de testigos y todos y ponen- Sí, en Apocalipsis habla acerca de 2 testigos que son enviados, ¿cierto? Entonces, ahí sí tocaría preguntarle al Señor con qué propósito se los llevó a Enoc y se llevó a Elías y no murieron, ¿cierto? Como cualquiera, o sea, puede que hayan muerto después, no sé, pero no murieron ahí en el momento. ¿Por qué se los llevó así? Y uno diría, a razón de que se los llevó así, ¿no? Pero bueno, eso sí ya le compete al Señor. El hecho es que Juan el Bautista era, si bien en el espíritu o literalmente o como fuese, Yeshua estaba diciendo, este es el profeta que debía venir antes del Mesías, y este es el Elías que todos estaban esperando, que anunciaría la venida del Mesías. Y por eso él dice en el verso 15, y el que tiene oídos para oír, que oiga estas palabras. Este es el Elías. Ustedes, si lo quieren recibir, crean en él, porque las palabras que él está anunciando son las que los profetas dijeron que anunciaría Elías. Así que, ¿más a qué compararé esta generación? Porque Yeshua les dice, crean en este es el Elías, este es el profeta. ¿Por qué les diría esto? Porque mira lo que dice el verso 16. ¿Más a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué sucede acá? Yeshua les dice, crean en en Juan. Este es el Elías, este es el profeta. Pero ¿por qué les decía eso? Porque la generación a la que había sido enviado, lastimosamente, no estaba preparada para creer en él. Por eso les decía yo al principio que Yeshua cumple solamente hasta la primera parte de la profecía de Isaías, de envió a mi ungido que restaurará las calzadas, que sanará a los enfermos, que hará aguas en el sequedal y no sé qué, dice más, y también dice Isaías 61, y para proclamar la venganza del Señor.
Porque él solamente llega hasta el momento de la del predicar eso, pero no de ejercer la venganza del Señor. Seguramente, porque los que estaban en ese tiempo, como dice la Escritura, los suyos vino y no le recibieron. No estaban preparados para que ese segundo momento de la venida del Mesías se ejecutara ahí mismo. Por eso, seguramente en los planes del Señor estuvo partido, ¿sí? O está partida la venida del Mesías en dos momentos, ¿verdad? Porque si hubiesen seguramente estado preparados, hubiese seguramente el Mesías ejercido también esa labor de justicia y de librarlos de sus enemigos. Por eso aquí les dice, esta generación yo la comparo a gente que les tocaron flauta y no bailaron. O sea, les preparamos todo para que lo vivieran y para que esto aconteciera, pero ustedes no estuvieron listos. Se les tocó, les endechamos y no se lamentaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de Juan dijeron, no come ni bebe, ese está endemoniado. Y de Yeshua, come y bebe, no, ese es un pecador amigo de publicanos y bebedor y todo eso. O sea que a nadie en esa época, bueno, no a todos, pero a la mayoría, la mayoría más bien rechazaron a Juan y rechazaron a Yeshua. Por eso dijo esta generación, no va a haber estas cosas. Por eso ahorita más adelante empiezan los ayes. ¿Sí? ¿Qué me vas a decir y ya sigo? Que no se cumplían tampoco cosas que marcaban para el pueblo de Israel la venida del Mashiach, ¿no? La de reunir todas las tribus, estar todas, ¿cierto? Para ser el rey, el que ejercería ese reinado, que era lo que esperaban en el momento. Él llegó en un rito, llegó manso, como de baja perfil, en medio de todos, digamos que se escondía de ciertas multitudes que no le gustaban, en otras se manifestaba a los que menos de pronto los sacerdotes se acercaban al pueblo, él se acercó. Entonces muchas de las cosas no se cumplieron para que fuera realmente la única venida, pero creo que eso está primero por la presencia del Eterno presupuestado que iba a ser dos, el que pasaría como sufriente y luego el que anhelaría a ese pueblo que dice al final, ¿y quiénes son esos mis hermanos que me traspasaron? Lo mismo que hizo José delante de sus hermanos, ¿no? Los que Sí. entendieron. Y eso se va a cumplir al final. Lo que sucede es que, sí, claro, o sea, cuando ya vemos el panorama más adelante y todo esto, decimos, pues bueno, esto es lo que tenía que acontecer así, para que, como dice Pablo, que hubiese habido endurecimiento en los judíos, ¿cierto? Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿verdad? Israel ha sido endurecido en parte para que entre la plenitud de los gentiles. O sea, todas esas cosas tienen un propósito, ¿cierto? Pero por eso es que Yeshua habla estas palabras diciendo, hubiese sido el momento, hubiese sido el tiempo, pero no estuvieron preparados, porque Juan les tocó la flauta y no bailaron, ¿no? Ustedes a Juan lo condenaron, a mí también, dicen de mí que no soy, y por eso dice acá en el verso 20 de Mateo, ahí siguiendo la lógica del asunto, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. O sea, por más de que Yeshua mostraba con poder, ¿cierto?, el respaldo del Señor en su ministerio como Mesías, la gente veía los milagros pero no se arrepentían, ¿no? Ahí hablábamos la vez pasada de que los milagros no salvan, porque la gente puede ver muchas cosas, pero su corazón seguir siendo duro para con el Señor. Entonces de nada sirve que sanó a que sanó a aquel, si eso no transforma la vida de las personas. Por eso en el 21 dice, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida. Estas eran ciudades que quedaban en Capernaum. Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho en los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, él dice, si en tiempos de Tiro y de Sidón, ¿recuerdan la región de Tiro y Sidón? Arriba, al norte de Israel, en la región costera del Mediterráneo, ahí quedaba Tiro y Sidón, ¿no? De donde Salomón trajo muchas riquezas de allí,
¿cierto? Para el templo y bueno, un lugar importante que recibió juicio y castigo de parte del Señor. Recordemos que Alejandro Magno, cuando estuvimos leyendo los Macabeos y esas historias, va y conquista la región de Tiro y Sidón. Él hace un puente y llega hasta la fortaleza de Tiro que quedaba en una isla en el mar, ahí en el Mediterráneo. Y fueron olvidadas, fueron destruidas, ¿cierto? Con las ruinas de Sidón, de Tiro continental, hizo con las ruinas un puente para llegar al Tiro, que era la isla, que era un puerto mercante, era una ciudad muy próspera, pero el Señor por su juicio la destruyó, ¿cierto? Y aquí llega Yeshua y dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, se hubiese mostrado el poder que se mostró en Corazín y en Betsaida, estas ciudades de Capernaum, ellas se hubiesen arrepentido, se hubiesen vuelto en silicio y en ceniza. Eso quiere decir que la generación que le tocó a Yeshua fue una generación dura de corazón, una generación que por más de que vieron milagros, no se arrepintieron. Por tanto os digo, 22, que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta la de serás abatida. ¿Por qué dice Yeshua acerca de Capernaum que era levantada hasta el cielo? Porque él empezó su ministerio en Capernaum, en Galilea, ¿cierto? Una ciudad llena de gentiles, llena de dispersos, de los cuales Yeshua dijo, aquí está el potencial de los hijos de las tribus perdidas de Israel, pero he hecho todos estos milagros y he hecho todas estas cosas y no se han arrepentido. Por eso fueron levantadas hasta el cielo, ustedes han sido, o sea, a ustedes se les ha mostrado mucha misericordia, pero no la recibieron, la rechazaron. Por eso, en el juicio, cuando yo lo envíe, cuando el Señor envíe el juicio con Tiro y Sidón, que vimos que el juicio fue arrasador, va a tener más misericordia que con ustedes. Porque viendo todos, no sé, es que se sale todo el aire. Viendo la misericordia que tuve con ustedes, enviando al Mesías, haciendo milagros, mejor dicho, todas estas cosas, ustedes no se arrepintieron. Así que, cuando uno tiene la oportunidad de ver tantas cosas como las que vieron estas ciudades y con todo y eso no se arrepintieron, ahí es donde el juicio es más fuerte, ¿verdad? Porque el que sin ver cree, dichoso, y creíste, y uy, qué bendición, vale. O de pronto alguien que nunca supo, aunque la Escritura dice que este evangelio será predicado en todo lado, pero digamos que alguien que no conoció, el juicio va a ser más suave, aunque llevará juicio, de aquel que conociendo y viendo eso no se arrepintió. Por eso el que conoce y no lo hace, le es contado por pecado. Más se le demanda. El que saber hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que Yeshua dice, a ustedes estas ciudades han sido elevadas hasta el cielo, pero ustedes van a ser abatidas hasta el Seol, hasta el Hades, ¿no? Hasta la muerte. Porque si en Sodoma, recordamos a Sodoma, ¿no? Y a Gomorra, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y Sodoma es un caso ya también muy, muy extremo, porque Sodoma fue la ciudad en la que Lot tiene que huir junto con su familia, porque Sodoma estaba corrompida hasta el tope. Así que Yeshua les dice, si Sodoma y Gomorra hubiesen visto los milagros que yo he hecho en medio de ustedes, se hubiesen arrepentido. O sea que la dureza era fuerte, era grande en el corazón de todos los de la región de Capernaum y de Galilea, porque viendo milagros no se convirtieron. Ahí es donde uno aprende que los milagros no salvan a nadie. Los milagros muy bonitos, las proezas del Señor muy bonitas, pero Israel murió en el desierto luego de haber visto milagros. Pero estos, habiendo visto al Mesías caminar, haciendo obras grandísimas, ¿cierto? No se arrepintieron. Por eso Yeshua dice, dichosos los que sin ver creen. Porque muchos ven y con todo y eso su corazón es duro y no creen. Así que no andemos buscando el milagro, no andemos buscando
la sanidad, que me quite esto, que me haga esto, que me no sé qué, si sé más, porque la misma escritura nos evidencia constantemente de que los hombres, por más de que vean grandes cosas, su corazón no se vuelve al Señor. Hay unos que han visto grandes cosas y resultan vueltos hacia el Señor, ¿cierto? Gente que ve milagros sobrenaturales y se voltea su corazón hacia el Señor y le sirven de por vida. Pero muchos ven, y como dice Salomón en uno de sus escritos, el ojo nunca se sacia de ver, porque uno quiere más. ¿Sí? Cuando el Señor te hace un milagro de que te sanó esto, entonces tú quieres que te haga otro de otro, y quieres otro, y quieres otro, y quieres otro. Y cuando no lo hace, entonces el Señor ya no me ama, el Señor no está conmigo, el Señor ya no sé qué, si se me hace más. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra fe y nuestra confianza en las cosas que nos suceden, que nos pasan, que el Señor haga con nosotros. Entonces, ahí es donde Yeshua dice, dichosos los que sin ver creen. Verso 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que Yeshua les dice aquí a sus discípulos, alabando al Señor, diciéndole, Padre, te doy gracias porque esto no se lo revelaste a los más sabios del momento, se lo revelaste a los niños, a los que, cuando se refiere a niños, ¿sí? No es porque Yeshua no le haya predicado a los niños, pero se refiere a los que tenían corazón como niño, ingenuo, porque para escuchar las palabras de Yeshua, para entender el mensaje del reino, del evangelio, ¿qué es lo que hay que tener? Corazón de niño, ¿no? Los fariseos, los escribas, estaban tan llenos de conocimiento y tan llenos de tantas cosas que, por el contrario, rechazaban toda enseñanza que venía de parte del Mesías. Por eso él dice, gracias Padre, porque te plació revelárselo a gente humilde, a gente noble, a gente que tiene corazón dispuesto para escuchar, a gente que deja a un lado todo lo que sea orgullo y altivez y se concentra en ti, se concentra en buscarte, se concentra en amarte y en escuchar las palabras que el Mesías dijo. Así que dice, todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien Hijo se lo revela. Por eso Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. La única manera es que conocer al Padre es a través del Hijo. A nadie Dios lo ha visto, dice la Escritura, porque Él habita en luz inaccesible, ¿cierto? Pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Por eso cuando Yeshua les dice, sus discípulos le preguntan, Señor, muéstranos al Padre y bastará. Y Yeshua les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y me decís que les muestre al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Así que Yeshua ahí evidentemente muestra que Él y el Padre son uno, porque Él muestra al Padre, Él es, como dice Juan, la imagen, eso lo dice Juan, o es Pablo, la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Su misma sustancia, Él está ahí, en el Hijo. Por eso, ¿quieres conocer al Padre? Tienes que acercarte a través del Hijo. No hay otra manera, no hay otra manera. Y aquel que, y sino el Padre, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso Yeshua dice que, amén, somos dependientes de Él, de que el Señor
revele a su Hijo por misericordia a nosotros. Así que cuando nos vemos en esta posición y decimos, qué bendición es que conocemos, ¿cierto?, al Hijo y nos ha sido revelado al Padre, es por pura misericordia de parte del Señor para con nosotros. Y Yeshua dice, terminando estos versos, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que él termina diciendo, todos ustedes vengan y descansen en mí, ¿sí? Todos los que estén sedientos, hambrientos, necesitados, tomen mi yugo, ¿sí? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque él dijo, todas estas ciudades a las que les he anunciado, a las que les he mostrado con milagros el poder de Dios y no han creído, pues les digo a ustedes, a los más cercanos, a los que el Padre les ha revelado esto, tomen mi yugo, aprendan de mí, vengan y descansen en mí. Mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Así que la invitación de Yeshua terminando este capítulo es, no sean como las ciudades que vieron tantos milagros y no se arrepintieron y no cambiaron. Ustedes vengan a mí, descansen en mí, pero él dice, tomen mi yugo, ¿cierto? Y mi carga. Eso implica esfuerzo, porque un yugo y una carga implica esfuerzo, ¿cierto? Exacto. Pero la esperanza o la ventaja de este yugo y de esta carga es que él dice es fácil y es ligera. O sea que el yugo del mundo, el yugo del pecado, de la esclavitud es fuerte, ¿cierto? Te demanda una esclavitud, si se quiere, muy, 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 muy grande. Pero por el contrario, para muerte. Pero por el contrario, aunque con Yeshua también hay que llevar yugo y llevar carga, él dice, es ligera, es fácil. Ustedes la toman y pueden descansar. Entonces nos muestra una alternativa, ¿cierto? Un camino diferente para todos, que en su misericordia, como dice aquí, nos ha revelado. Que no seamos como Corazín, como Betsaida, como Capernaum, ciudades a las que la luz les resplandeció, pero los hombres, como dice Juan, en 1:1 le amaron más las tinieblas que la luz, ¿no? Entonces, que eso quede en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para no endurecerlos, ¿sí? Por eso, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque el Señor, si te está hablando esto, es porque ha tenido misericordia. El mismo Yeshua acaba de decir, el Padre es revelado por el que el Hijo quiera revelarlo. Y si nosotros lo hemos entendido es porque en la misericordia del Señor hemos estado, en sus planes. Y si tú hoy escuchas esto, pues en sus planes también has estado. No endurezcas tu corazón como aquellas ciudades, sino vuélvete al Señor. Que el Todopoderoso, mis hermanos, les bendiga, les guarde. Muchas gracias por haberse conectado, por haber compartido con nosotros este tiempo de estudio. Aún nos falta mucho por estudiar y por aprender, por eso los invito a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que le den un like y compartan de estos mensajes. No olviden que de lunes a jueves tenemos estudio a las 6 de la tarde y bueno, estamos estudiando estos lindos pasajes que enriquecen nuestro espíritu con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Ya el día de mañana, si el Señor nos da vida, estaremos hablando acerca del capítulo 12, el día de Shabbat, los discípulos recogiendo espigas y bueno, todas esas cosas que se vienen en las enseñanzas de los evangelios. No siendo más, me despido, bendiciéndolos a todos y dándoles, pidiéndole al Señor que sea guardándoles y prosperándoles siempre. Recuerden las palabras que nuestro Mesías Yeshua dijo en Juan: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir:
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai